El Tricornio Irreverente presenta Jarabe de Micro, una charla sin pretensiones. Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Jarabe de Micro. Este es el cuarto de la cuarta temporada y hoy tenemos con nosotros a un autor que tengo que decir que a mí me ha gustado mucho su libro porque tiene connotaciones muy divertidas, aunque en el fondo sea un libro que tenga su misterio y su drama. Me refiero a Chiaroscuro, que es el autor Elio Quiroga, publicado por la editorial Dolmen. Y ante todo decirte buenas tardes, Elio, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Aquí estamos. ¿Qué es Chiaroscuro? Chiaroscuro es una novela de terror, es una novela de miedo, pero no solo es eso, las novelas también son muchas cosas aparte. Es una historia que busca entretener a la lectora o al lector, que pasen un buen rato, un mal rato también se entiende, porque es una novela de miedo. Mi idea sería que pasaran un rato inquieto, pero que estuvieran suficientemente entretenidos y les atrajera lo suficiente la novela como para poder sentir esa curiosidad de seguir pasando páginas. Y como bien has dicho en la introducción, también la novela tiene algunos huevos de Pascua, algunas cositas que creo que pueden gustar, interesar o hacer pensar también a los lectores, que también creo que siempre es interesante en una obra literaria. Yo creo que tu libro, aparte de ser atractivo por trama, es decir, es una novela de terror, una novela que siempre que mezclas el Vaticano con fuerzas malignas, siempre es un buen cóctel, porque el Vaticano es uno de los sitios, como dices en el libro, uno de los sitios con mayor iniquidad de la Tierra. O sea, es un sitio que, aparte, bueno, simplemente leer la prensa y cosas relacionadas con el Vaticano y con la Iglesia, y no vamos a abundar esto. O sea, es una cosa que todo el mundo sabemos. Pero al mismo tiempo es una crítica a lo férrea que es la Iglesia, a los corsés que tiene tan grandes, a lo inamovible que es la fe. Y yo te lo digo desde un punto de vista totalmente agnóstico. O sea, yo no tengo necesidad de la religión, pero me gusta leer novelas del Vaticano porque siempre salen cosas nuevas. Y de hecho, en el libro dices, algo muy antiguo y maligno se acerca al Vaticano y solo una persona puede detenerlo. Esto es una declaración de intenciones, no me digas. Pues sí. Sí, esa es la solapa exterior del libro. Y ese es el eslogan de la novela, ¿no? Y claro, indica muchas cosas. Indica sobre todo que la acción va a ocurrir mayoritariamente en la ciudad del Vaticano, el estado independiente más pequeño del mundo, que desde hace un puñado de siglos es el lugar ocupado por el sucesor de San Pedro, o sea, la figura más importante en una de las religiones más importantes del planeta, con una cantidad de fieles apabullantemente grande y, como todas las religiones, con problemas. Entonces se juega la novela a un lado imaginario, como ocurre, justamente como estabas diciendo, ¿no? Todas las cosas que ocurren en el Vaticano tienen un punto de atracción. Me acuerdo ahora de las novelas de Dan Brown, me acuerdo o todo lo que está relacionado con la Iglesia Católica, desde El Exorcista hasta hoy. La Iglesia Católica tiene, también me acuerdo ahora mismo del Nombre de la Rosa, de Umberto Eco, aunque se desarrolla en el medievo, tiene mucho que ver con las partes más oscuras de la religión, en este caso de cualquier religión. Así que todo eso atrae mucho, es algo que puede interesar a las lectoras y a los lectores y puede añadir un punto más de curiosidad. Todos nos sentimos fascinados con ese Vaticano secreto, esos archivos de los que se habla, que están siempre, se dice, en el subsuelo, en los que se ocultan libros que están prohibidos y cosas de ese tipo, ¿no? Y bueno, es un lugar ideal para construir una ficción partiendo de una realidad. Sí, pero es que te has referido en El Nombre de la Rosa de Umberto Eco, y en ese libro, que cuando lo leí me fascinó, porque me dio a entender o me demostró con pocas palabras
la cerrazón de la Iglesia a que el pueblo tuviese cultura. Es decir, antiguamente, cuando no existía la imprenta, los que copiaban los libros eran los monjes. Sí. Y hacían, ¿cuántas copias? Hay que hacer 5 copias para este obispo, este otro, y no para el Vaticano. Y hacían sus 5 copias, tardaban años en hacerlas, porque era todo a mano, los dibujos se hacían a mano, todo se hacía a mano. Y cuando se descubrían unos libros que estuviesen, digámoslo así, que estuviesen atentando contra el dogma de fe, contra la Iglesia, contra las ideas de la Iglesia, contra todo su parafernalia, resulta que los prohibían o ni siquiera llegaban al vulgo. Cierto. Eso siempre me ha llamado la atención, porque la Iglesia, de hecho, si tú miras la Iglesia en la época del Papa Borgia y de Julio III y de Gregorio III, creo que fue también, eran señores feudales. Totalmente. Eran señores feudales. Señores de la guerra. Claro, tenían sus ejércitos, sus mercenarios suizos, y solían tener los lansquenetes, que eran suizos mercenarios, y de ahí viene la Guardia Suiza. La Guardia Suiza, sí. Entonces, estos señores decían, no, este no me gusta, voy a por él. Y me lo cargo y me cojo su terreno. Lo que pasa que luego la Iglesia fue perdiendo poderío, porque Italia era ya más, era una nación, era un estado soberano, y no podía consentir. Pero cuando la época de hay un libro muy bueno, que no me acuerdo del nombre del autor, que se llama Los malos papas, y te habla de todo esto. Coincide un poco la idea de tu libro, coincide con la idea de muchos libros que se han escrito, y que todos vienen a decir lo mismo. O sea, coincidís en cómo estructuráis la Iglesia, cómo lo prohibido siempre ha estado censurado por la Iglesia, porque, date cuenta una cosa, la gente que lee es una gente que no se cree lo que le dicen. Efectivamente. Así es. Mira, me estás recordando, bueno, cuento una anécdota pequeñita. Mi madre vivía en un pueblo aquí en Las Palmas, yo vivo en Gran Canaria estos días, y ella hace un pueblo que se llama San Mateo. Y uno de sus tíos, nuestro tío Miguel, era el alcalde de un pueblo también, creo que del mismo pueblo, y vivía allí en San Mateo, y tenía una enorme biblioteca. Mi madre se colaba en ella y robaba libros para poder leerlos. Se iba con ella en un montecito que había al lado de la casa y se ponía a leer ahí, al aire libre. Y allí habían libros prohibidos, porque en aquellos años, hablo de los años 30, en aquellos años todavía había una lista de libros prohibidos por la Iglesia Católica, de lecturas que no se recomendaban a nadie. Pues mi tío le permitía a mi madre que leyera esos libros prohibidos. Siempre me dio ternura eso. A mi tío Miguel, que aquí se le conoce mucho en la isla, le llamaban el cura rojo. Con eso te lo digo todo. Bueno, pues bienvenido al club. Pues sí. Yo te digo una cosa, me acuerdo que también mi abuelo tenía una biblioteca bastante amplia, y a los 15 años, harto de leer a Robert Louis Stevenson, a Sir Walter Scott y todas estas, como yo digo, literatura juvenil infantil, sin cortarme nada, digo, el primer libro que coja, lo pillo. Mi abuelo no decía nada. El primer libro que cogí fue con el que empecé a leer ya de adulto, con 15 años, fue de Irving Wallace, El complot, que es un libro que habla de los bloques, del bloque de los dos bloques que había en la Guerra Fría, de los comunistas y los americanos. Había por medio un crítico gastronómico, una espía, un libro que es fantástico. Pero yo te voy a que muchas veces cuando la gente se pone a hablar de es que yo he leído esto, he leído lo otro, si no tenías una persona que te guiase por dónde ir, podías leer cosas desastrosas. Absolutamente. Podían ser desde libros de Díaz Plaja hasta bolsilibros de Marcela Fuente Estefanía, que eran maravillosos, pero que al leerte 20 ya alguien en tu cabeza tenía que decirte, léete otra cosa, que esto ya es siempre lo mismo. Pero sí, es verdad, hace falta una guía, hace falta un guía, como en toda mancia que requiere alguien sabio, hace falta siempre un guía, y la lectura también.
Es sin duda que alguna. en todo camino iniciático tienes que tener tu guía, tienes que Tú lo tener has un dicho. maestro Así es. que te guíe Totalmente. por los caminos. Yo te quiero hacer una pregunta directa y sin ningún tipo de cortapisa. Ujú. ¿Quién es Bernabé Argumosa? Bernabé Gumosa es el protagonista de nuestra novela de Chiaroscuro. Y es un cura, es un sacerdote, bueno, ya no lo es, lo fue, y es la única arma de la que dispone la Iglesia Católica para intentar combatir eso que se acerca al Vaticano, eso que es, bueno, básicamente algo innombrable, indecible, perverso, mucho peor de lo que uno puede imaginarse. Y es la única persona viva sobre la faz de la Tierra que tiene la capacidad, al menos en potencia, de acabar con esa amenaza que llega sobre el Vaticano y, por supuesto, luego amenazaría a toda la humanidad, a todo ser vivo sobre la Tierra. Es, por tanto, una persona con muchísimo poder, pero al mismo tiempo es un hombre, como has leído la novela, también muy peculiar. Peculiar por digámoslo así, las vivencias que ha tenido. Claro. O sea, es un apóstata, Uh-huh. está excomulgado, Uh-huh. tiene aventuras con alguien o algo que luego lo diremos brevemente porque si no destripamos la novela y a mí no me gusta destripar las novelas. Entonces es una persona atormentada porque cuando era niño vio un pozo insondable y dijo, ¿esto qué es? Entonces ves que este personaje, con todas sus tribulaciones, ha hecho de tripas corazón y ha dicho, bueno, pues voy a salir adelante y voy a ayudar a la gente. Porque en el fondo no ayuda al Vaticano. No. Ayuda a la gente que puede Sí, cierto. verse afectada por esto. Entonces es una cosa bastante considerable el hecho de decir, oye, es que yo no te ayudo a ti, Vaticano. Ayudo a la gente que puede sufrir con esta cosa que está pasando. Luego también hay otro personaje que a mí me ha llamado la atención, porque es la antítesis del cura, del religioso, porque es doctor en física, es Sí. un hombre de ciencia, y por circunstancias de la vida es el camarlengo papal, Sí. locuasto. Entonces, ahí hay una especie de dicotomía dentro del personaje, porque intenta aplicar de una forma científica lo que está sucediendo, intenta comprenderlo desde un punto de vista científico, pero por otro lado, su vertiente religiosa le hace muchas veces acojonarse. Sí. O sea, Sí. Totalmente. Es justamente lo que dices. Es una persona con este lado físico que ha estudiado el universo y sabe que se rige por un determinado número de ecuaciones, pero luego se da cuenta que hay otras cosas que no se pueden reducir a esas ecuaciones y que son cosas no solo imprevisibles, sino mucho peores de lo que nadie ha imaginado. Es decir, que hay un lado oscuro, irracional, profundamente antiguo, que nadie conoce, que nadie ni siquiera ha intentado sondear porque no se puede. De eso se habla en la novela. No quiero entrar mucho, pero tiene un poquito que ver también con la narrativa de H.P. Lovecraft y este tipo de historias de miedo. Y efectivamente él se da cuenta de que lo que él sabe no sirve para esto. Es básicamente la constatación de una impotencia a lo que él vive. Y justamente es cuando él se da cuenta que la única persona que puede intentar evitar lo que puede ocurrir o lo que va a ocurrir es nuestro protagonista, claro. Él no, desde luego. pero el protagonista pone unas condiciones leoninas Sí. para que él trabaje para el Vaticano. Sí. O sea que dice que todos los del Opus Dei, todos los del Yunque, todos los de la extrema derecha eclesial tienen que ir a la calle. Y si no me lo traes firmada, si no traes la orden firmada, yo no muevo un dedo. O sea, esto es una crítica también a la estructura de la Iglesia, porque ¿cómo permite que haya organizaciones ultrarreligiosas de extrema derecha, como son el Yunque, el Opus Dei y demás, que no tienen cabida en una iglesia, digámoslo así, tradicional? Es decir,
la Iglesia como la concibió Cristo no es la Iglesia de ahora. Desde luego que no, absolutamente. Bueno, en esta parte, en ese caso, el protagonista de la novela, digamos que toma una decisión porque sabe que le necesitan tanto y están tan desesperados que van a hacer lo que sea por tenerle a bordo para resolver el problema que tienen. Y entonces él dice, este es mi momento para jugar todas mis cartas. Sin mí están perdidos. Bueno, pues voy a pedir lo imposible. Y empieza a pedir pumba, 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 pumba. Toda esta gente fuera. Cuando me garantice que están todos fuera, entonces hablamos. Y estos están tan cagados que dicen que sí, que donde hay que firmar y se lo resuelven en 24 horas. Lo cual demuestra también que en muchas ocasiones nada es imposible, todo requiere básicamente de voluntad política y cuando la hay, todo se vuelve rápidamente posible. Entonces, bueno, él dice, vale, he conseguido lo buscado, que básicamente en muchos casos uno podría decir, podría ser el objetivo hasta de un papa, del papa actual, por ejemplo, y no lo ha conseguido. Él lo consigue en 24 horas y dice, bueno, pues a partir de ahora voy a intentar resolver este problema, voy a intentar ayudarles. Y efectivamente es lo que él dice, no a ustedes, ustedes son lo que son. Sí. Yo no formo parte de su club ya. A lo que yo vengo a defender es al resto de la humanidad que puede ser afectada por esto. ¿Qué va a pasar? Sí. Pero es que es curioso porque el Papa ha conseguido que el Opus pierda sus privilegios, sí. Le ha costado Dios y ayuda, sí. Y vamos, es un Papa que, ya te digo, yo viéndolo desde la distancia, un Papa bastante coherente y bastante firme en sus principios, a ver cuánto le duran, o si no, hay una noche toma un té y al día siguiente amanece tieso como una mojama, como le pasó a Juan Pablo I. Entonces, porque eso mejor no andar en estos temas. El Papa se llama Enrico Amalgo y estaba dentro de sus visiones, porque algo le hacía tener visiones y algo le hablaba. Estaba haciendo un nuevo evangelio. Sí. Sí, este es un papa peculiar, ya lo conocían las lectoras y los lectores cuando leían el libro. Es un papa mal hablado, con un carácter horroroso, que no parece en absoluto una buena persona, todo lo contrario. Uno se pregunta qué hace este señor ahí, ocupando, pues lo que hay tantos otros antes que él. Me seducía la idea de que fuera una persona, yo diría que hasta miserable, con todos los fallos humanos acumulados en una sola criatura, ¿no? Porque me parecía atrayente, y un tipo que a lo mejor está tan ensoberbecido o a lo mejor está teniendo algún acceso de demencia prematura o lo que sea, que se ha puesto a escribir él tranquilamente su propio evangelio, porque él es así, porque está así de mal de la cabeza. Una cosa también a añadir y comentar es que la Iglesia acepta habrá gente que nos oiga que no lo sepa, esto puede ser informativo para ellas y para ellos, puede ocurrir que no sepan que la Iglesia tiene una serie de evangelios admitidos que están en el Nuevo Testamento, pero es que hay otros muchos que no están aceptados y no están en la Biblia, no están en el Nuevo Testamento, pero que sí se pueden consultar y se pueden leer. El más famoso es el Evangelio de Judas, hay muchos otros. Y es curioso porque mi padre estudió también Pacura, él estuvo en el seminario, y muchos de sus libros los tenía yo en la biblioteca en casa, y ahí estaban, se llaman los Evangelios apócrifos. Y toda esa literatura que la Iglesia no acepta como dogma, también dice cosas muy interesantes. Es decir, la Iglesia misma niega qué cosas son ciertas y qué cosas no lo son de la vida del propio Jesucristo, ¿no? A su conveniencia, por supuesto, ¿no? Bueno, pues lo mismo ocurre en este caso, ¿no? Tenemos un Papa que decide que también, ¿por qué no me pongo a escribir mis propios evangelios? Porque yo lo valgo, ¿no? No, y aparte que nadie le va a discutir a un Papa lo que escriba. Es decir, eso es dogma de fe. Es dogma de fe. El Papa es infalible en asuntos de fe. Eso es un dogma. Entonces, bueno, pues se le va la pinza, empieza a escribir chalauras y ya ves tú lo que puede salir. Sale un batiburrillo. Hay una frase que me llamó la atención que dice: el hedor dulzón de la corrupción. ¿Cómo es el olor de la corrupción, según tú? Olor a muerto. Espera que lo estoy anotando. Mira, yo ayer
Jueves pasado perdí a una tía mía, 93 años, yo era su cuidador, ella vivía sola en un pueblo, Santa Brígida, y acudí al tanatorio. Y ahí me vino una bocanada nada más entrar de ese hedor dulzón de la corrupción. Es un lugar que está lleno de cuerpos de gente muerta en diversas cámaras y la gente va a visitarla, a todas esas personas muertas. Y ese olor se queda. Este tanatorio, el de San Martín en Las Palmas, lleva funcionando a lo menos 30 años. Entonces hay un olor a muerte en todas partes. Al menos yo lo detecto. Tengo un olfato muy fino. Y para mí es eso, es un olor dulce, es un olor suave, pero es un olor que a mí me echaba atrás porque lo identifico de otras ocasiones, es el hedor de la muerte. Y tiene un hedor especial. Y viene, esto me lo explicó un amigo que entiende estas cosas, de una sustancia que van creando los cadáveres instantáneamente después de la muerte que se llama la cadaverina. Una sustancia que se va formando a medida que el cuerpo va empezando a corromperse. Pues básicamente a eso me refería, con el hedor dulzor de la corrupción. ¿Y tú crees que los corruptos están muertos en vida? Absolutamente. Sin duda alguna. Es que para mí no cabe otra explicación. Que alguien tenga la absoluta maldad y la vileza de robar, causar daños, hacer lo que fuere, que al final básicamente lo que hacen es perjudicar a otros seres humanos, esa gente está podrida y por tanto está muerta. Y aquel lugar estaba enfermo y nadie se daba cuenta de la gravedad de su situación, solo él. Esto lo pensaba Bernabé Sí. sobre lo que pasaba en el Vaticano. Sí. O sea, cuando una persona se da cuenta que algo está sucediendo y el único que sabe la gravedad de lo que está sucediendo es uno mismo, Uh-huh. Eso tiene que ser bastante traumático. Totalmente. Es como cuando eres un médico y sabes que tienes en tu cabeza un diagnóstico y sabes que no hay otro y que eres la única persona que puede tener, digamos, que los conocimientos para darlo, pero a lo mejor no son buenas noticias, ¿no? Pues este caso es el mismo. Bernabé es una persona única, eso también se dice en la novela, por razones genéticas. Él es una persona que nace con sus cualidades cada X generaciones. Eso con suerte. A veces hay generaciones en las que personas como Bernabé no nacen. Pero él ha nacido y está en el mundo y se da cuenta de ciertas cosas, percibe ciertas cosas. Entonces, al entrar en el Vaticano se da cuenta de lo gravísimo de la situación, lo gravísimo que está ocurriendo ahí dentro. Y se da cuenta que todas las personas que están ahí dentro no son conscientes de lo que está a punto de ocurrir y de la enormidad del mal que se está aproximando a ese lugar. Y se da cuenta de que es algo mucho peor de lo que él siquiera pudiera haber imaginado. Y también esa es también una idea que quiero transmitir. Cuando eres un especialista tanto en una materia determinada, como en este caso, y tienes un sexto sentido que te permite ver cosas o entender o oler, lo que sea, cosas que los demás no pueden, y te das cuenta de una cosa diciendo, soy la única bendita puta persona en el mundo que puede entender esto, y me cago de miedo. Eso es lo que quería transmitir. Sí, es que el que una persona sea inconsciente, es decir, que no tome la gravedad de algo por desconocimiento o por cerrazón, porque, date cuenta una cosa, el Vaticano es muy encorsetado. Entonces, todo lo que se salga del corsé, todo lo que se salga de esas ataduras, no tiene lugar. Y entonces estaban sucediendo en el libro una serie de cosas y el personal del Vaticano no era consciente de ello, eran inconscientes. Exactamente. No eran conscientes de la gravedad del asunto. Básicamente porque no estaban capacitados, porque la única persona capacitada es Bernabé. Y vamos, la única persona capacitada que ha nacido en esta generación, cual es muy grave. También en la historia luego acabas pensando, ¿y cómo la iglesia es capaz de excomulgar a un tío como Bernabé, que lo necesitan desesperadamente, y mandarle por ahí, perdido? Él vive en Madrid, en una plaza muy bonita, pero está expulsado de la iglesia. ¿Cómo pueden haber hecho eso sabiendo que este hombre es lo que es? Pues como tantas cosas y en tantas ocasiones, tantos errores que ha cometido la iglesia a lo largo de su historia y que sigue cometiendo. Porque a veces hay muy poca visión. Estaban en una trattoria Bernabé y Locuasto y en la conversación dice uno, los desatascadores de la porquería espiritual, los fontaneros secretos de la iglesia. Esto de los fontaneros secretos de la iglesia me ha encantado. O sea, tú tienes mierda y yo te la quito.
yo soy un fontanero secreto de la Iglesia, porque es que tampoco se da a conocer ese tipo de personas. Tampoco ese tipo de personas están en los periódicos. Son secretos porque aparte el Vaticano le interesa que sean secretos. Son secretos andantes, ¿no? Sí. Y como has dicho antes, al apostatar lo han excomulgado, ya no es sacerdote, y lo tienen como apartado, arrumbado, y solamente lo llaman cuando hay auténtica necesidad. Eso es un error que tú has comentado, que la Iglesia suele hacer mucho y muy a menudo, que lo que realmente es un activo que puede ser bueno para ella, que puede tener su papel determinante en una situación, lo apartan. Y cuando ya les cae la mierda por la cabeza, de oye, espérate, acuérdate que tenemos a este ahí en Madrid que está apartado, está arrumbado, tenemos que llamarlo. Eso me parece hipocresía, ¿no? Eso es muy hipócrita. Absolutamente, mucho. Y bueno, pero es una de las características, bueno, es una característica ineludiblemente humana ser hipócritas. Pero instituciones como la Iglesia Católica, en la que estamos imbuidos en su cultura, para bien o para mal, tiene un récord mundial en hipocresía y bueno, ahora mismo lo estamos viendo, lo que está pasando con las revelaciones que el informe del Defensor del Pueblo ha llevado adelante sobre los abusos a menores. De repente ahora la Iglesia ha dicho, no, nosotros no tenemos nada que ver, y han empezado a recular y están adaptando la peor de todas las formas a las que se puede responder algo así, la peor de todas. Entonces también dice, no solo es hipocresía, tienen que buscar mejores asesores de imagen, la verdad. No, pero aparte a mí lo que me sorprende y lo que me revuelve las tripas es que, aparte de que el Defensor del Pueblo documentados tiene 440.000 casos, que no son ni 2, ni 3, ni 4, son 440.000, lo que me revuelve las tripas es que la extrema derecha y la derecha están diciendo que eso no tiene nada, no tiene sentido, que eso es una invención. Eso es que me revienta. O sea, yo no entiendo cómo en un país, fíjate tú, esto mismo ha pasado, por desgracia, en Irlanda. Sí. Ha pasado en Alemania. Cierto. Ha pasado en otros países. ¿Cuánto tiempo han tardado las autoridades en poner a esa gente bajo custodia y abrirles una causa penal? Yeah. ¿Cuánto tiempo? Sí, fue un y en Australia hubo también un escandalazo impresionante y todos han ido para el chiquero, ¿eh? No se han cortado un pelo, han dicho, usted ha cometido un delito, ha abusado de menores, usted va a la cárcel. Porque aquí en España no. ¿Qué tenemos nosotros de diferente a otros países? Yo creo que tenemos el caso o la desgracia, o la característica de ser el puente de comunicación de Roma con Hispanoamérica. Y la Iglesia estuvo relacionada con el poder político. Bueno, ¿por qué digo estuvo? Está relacionada con el poder político porque desde que terminó la Guerra Civil, Franco se puso, como sabéis bien, bajo palio y decidió que la Iglesia era otro brazo del poder del Estado. Y entonces, bueno, hay voy a usar el término, una generación que todavía sigue con mucho poder en la Iglesia Católica Española, que sigue creyéndose eso a pie juntillas y siguen creyéndose que viven tal vez en otro siglo y siguen creyéndose que tienen un poder que en este momento cada vez es menor porque la gente está dejando de ir a misa, está dejando de casarse, está dejando de seguir muchos sacramentos y demás, pero viven todavía en esa ilusión. ¿Qué pasa? Que una parte de la población, también a partir de ciertas edades, también viven en esa ilusión, en esa especie de mundo burbuja. Pero alguien tiene que decirles que su tiempo acabó, que la mayoría de ellos están un poco gagás y deberían de retirarse a algún convento a vivir sus últimos años y dejar de tocar las narices. Sí, pero bueno, ya ves. Si se retirasen a un convento todavía. Yeah. Pero fíjate el retiro dorado que ha tenido Rouco Varela, el antiguo presidente de la Conferencia Episcopal, un ático en Madrid de 600.000 euros, pagados por la Iglesia. O sea, le han dado un retiro de oro. Sí, eso es lo que yo no entiendo. No entiendo, de verdad, no lo entiendo. O sea, no entiendo que la gente en el día a día esté pasando las canutas para pagar un alquiler, que tengan
problemas para llegar a fin de mes, que haya una pobreza infantil bastante considerable y que la Iglesia retire a un presidente o un expresidente de la Conferencia Episcopal a un ático de 600.000 euros en el centro de Madrid. Sí, el centro de Madrid, sí. Está al lado del Palacio Real, al ladito. Sí. En vez de coger y decir, usted se va a un convento, al convento en el Quinto Pino, y se va allí a orar y a hacer sus cosas y demás. Totalmente. Bueno, este es un país en el que los servicios prestados se pagan bien. Sí, pero esos servicios, ¿hasta qué punto son servicios? Eso depende del lado en el que estés, porque si por ejemplo nos ponemos del lado de cierto tipo de gente, esta gente considera que lo que ha hecho Rouco Varela y otros son servicios. ¿Por qué? Porque forman parte de la misma generación que ya está entrando en la edad gaga, pero se siguen creyendo que pintan algo y que dicen algo. Es un problema. Todo esto terminará, me temo, y madre mía, voy a ser muy radical, con el final físico de un par de generaciones que todavía se creen que España es la España del siglo XX y no, señores, es la España del siglo XXI. Y hablo de desaparición física. Simplemente serán viejos y acabarán yendo a un asilo o a donde sea, o a un retiro dorado y acabarán incinerados o enterrados o lo que sea. Con esas desapariciones físicas, seguramente esa forma de pensar irá también desapareciendo. ¿Tú crees? Hay gente, yo creo que sí. Pero hay nuevas generaciones a las que lamentablemente se les está transmitiendo esas ideologías a través de grupos de presión, Opus Dei, otras escuelas relacionadas y demás, pero creo firmemente en que la sociedad tiene un sentido común generalizado y sabe cuándo las cosas que se están haciendo no son buenas para el colectivo, para el resto, para el general de la sociedad. Entonces creo que es un asunto de tiempo. Es que yo pienso que España no es la típica España del siglo XX, del bipartidismo y demás historias. Eso ya se acabó. Pienso que la España del siglo XXI es una España pluripartidista. Cierto. Y plurinacional. Sí, señor. Totalmente. Y hasta el momento en que estos carcas no entiendan que no son solamente dos los actores, sino que hay muchos actores, porque si yo voto a un partido minoritario, tengo el mismo derecho que tiene uno que vota a un partido mayoritario. Uh-huh. Porque mira, y volviendo al libro, las matemáticas del universo no pueden traicionarte. O sea, si yo tengo el derecho al voto, tengo el mismo derecho que un señor que tenga 500 millones, 1.000 millones de euros. Absolutamente. Tengo el mismo. Lo que pasa, eso es lo que nos iguala. Pero lo que pasa es que luego, a la hora de ser iguales ante la ley, unos somos más iguales que otros. Claro, nosotros no podemos pagar abogados de 6.000 euros la hora y cosas de ese tipo. Y aparte de eso, nosotros tenemos un ejemplo flagrante de lo que no se debe hacer en democracia, que un señor sea inviolable. Y cuando este señor se ha comprobado por activa y por pasiva que ha metido la mano en todo. Así es. Y me refiero al rey Juan Carlos. Así es. Que de mérito no tiene nada, porque mérito es por sus méritos, sus buenas acciones. Sí. Y lo que ha hecho ha sido meter la mano en la caja. Uh-huh. Y eso no puede ser. Es que yo no entiendo por qué puñetas. Yo es que de verdad, tú has dicho que te has denominado radical. Yo soy radical al cuadrado. Yo, toda persona que no fuese, por ejemplo, un ejemplo claro y conciso, lo que ha dicho Aznar la semana pasada, sí. Eso para mí es incitación al golpismo. Absolutamente lo es. Yo también lo considero. Mira, en ese caso, yo diría que hay un grupo de gente que viven en una especie de nube, que es la nube de Madrid. Viven en esa especie de mundillo cerrado, matritense. Mucha gente dice que es solo en el interior de la M30. Yo he vivido en Madrid 15 años, conozco bien la ciudad. Y ahí dentro hay muchos grupos de presión, lobbies, mucha gente muy de derechas y mucha gente con muchísimo poder, que pueden decidir sobre redactados de leyes, etc. Entonces toda esta gente vive en su burbuja y en muchos casos, y me temo que es el caso de Aznar y otros políticos, no se dan cuenta, Felipe González es otro, Alfonso Guerra es otro, no se dan cuenta de que su tiempo ha pasado. Punto. Sería bueno
que se fueron dando cuenta. A esta generación la llaman la generación tapón, porque ellos ya están en los 70, pero cuando tenían 50 ya estaban taponando el acceso a los que tenían 40. Uh-huh. Y lo han estado haciendo durante muchísimo tiempo. Y hay un par de generaciones que se han quedado en plan, bueno, ¿y ahora? Yo ya no tengo derecho a llegar a a intentar que mi modelo de sociedad... No me han dejado porque la generación tapón me lo ha impedido. Va siendo hora que la generación tapón deje paso a las que estaban detrás porque es ley de vida y que vayan aceptando cuál es su situación. Yo puedo aceptar que un antiguo presidente del gobierno haga y funcione como un ente consultivo viviente y sea una especie de hombre sabio, puesto que ha tenido una experiencia que obviamente es única, pero no a los extremos en los que estamos llegando ahora mismo. Son extremos en los que dice, aquí algo está fallando en las cabezas de esas personas, en las cabezas de los que le siguen, y me temo que en los medios de comunicación, que eso habría otra cosa, mucho sobre lo que hablar al respecto. Pero básicamente es que alguien les diga, por favor, su tiempo pasó, señores. Sí, pero no es cuestión de que su tiempo pasó, es que eso tenía que venir la Fiscalía General del Estado de oficio y decir, usted ha dicho unas cosas que no son legales. Bueno, ojalá lo hagan. Porque decir que no me callo, que hay que responder, que hay que levantarse, vamos a ver, ¿levantarse para Ojalá qué? lo hagan. Si usted tiene sus ideas, las dice con sus amigos, Totalmente. las dice en su casa. Pero no las diga en un medio de comunicación o en una entrevista o en uno de estos desayunos que hacen en Madrid cada 2x3 y ponga al personal a dudar. Y al que son de su cuerda los incita a enervarse. Y sobre todo a muchísima gente honrada y buena e inocente, a los que engañan como chinos y les están manipulando a diario. Es terrible, terrible. Pero bueno. Ausencia de luz, ausencia de bien. ¿Esto se puede extrapolar a la vida cotidiana? Complicado. Yo soy muy optimista con respecto a la gente que nos rodea y también en la novela se nota. Creo en la bondad de la gente. Creo que se pueden hacer cosas buenas y de forma espontánea. Por eso Bernabé hace lo que hace, por eso se encuentra con gente que le ayuda. Pero en ocasiones te puedes encontrar con barreras y cosas que pueden resultar informarte de que las cosas no son tan claras ni tan luminosas como parecen, y eso ocurre a diario. Pero al menos yo, como en mi vida cotidiana, intento siempre responder a lo que sea con una sonrisa y con un gracias y con un buenos días. Y creo que así me va mejor. Incluso a veces te cruzas con personas que están de muy mal humor, les sonríes y te devuelven la sonrisa. Y creo que ellos son los primeros sorprendidos. Y a lo mejor esa sonrisa se la llevan y se la dan a otra persona con la que se cruzan. Y hay un efecto expansivo de esa sonrisa, ¿no? Creo intensamente en que la gente es buena. Simplemente y por encima de todo tenemos miedo, porque la vida es un caos y al final te mueres. Y eso es muy jodido. Sí, ¿no? Nacido con la desgracia de pensar y tener miedo a la muerte, y el miedo lo preside todo. Y con eso se nos manipula, se juega con nosotros, etc. Yo me acuerdo de uno de los libros de Carlos Castaneda, que le decía don Juan a Carlos, decía, tú tienes tu muerte a 1,5 metros a la izquierda. Y dices, pues es verdad, ¿por qué no? Yo tengo la muerte rondando mi persona siempre. Porque yo acabo este podcast, quito mal un cable, me electrocuto y me muero. Y tú has estado hablando conmigo 10 minutos antes. Entonces, hay que ser consciente de una cosa. Yo, en primer lugar, yo no creo que la muerte sea tan acojonante. No. Es la vida. O sea, es parte. parte de la vida, es decir, sí. O sea, tú empiezas a morirte desde que naces por la oxidación. Así es, desde el primer día. Respirar oxígeno te oxida y oxidarte te mata. Así es. Con lo cual, tienes que ser consciente de que 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 años, pero a los 100 años, dice la ciencia, que los que vivan, los que lleguen en buena forma, tengan la edad que tengan, dentro de 20 años podrán vivir hasta 120, 125 por los adelantos de la medicina. Pero bueno, pero en algún momento determinado tendrás que morirte. Claro. ¿Y qué pasa después? Gran pregunta. Yo simplemente me circunscribo a
la ley, una ley física que dice que la energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Sí, señor. Y nosotros, aparte de tener cosa física, tener células, tener sistemas, o sea, órganos, sistemas y demás, tenemos una energía vital que puedes llamarla como quieras. Sí, señor. Y eso no se puede destruir. No. Eso no se puede destruir. Entonces esa energía vital tiene que ir a algún sitio. ¿Dónde va? No lo sé. Todavía no han venido del otro lado a decírmelo. De verdad, la verdad, exactamente. Todavía creo que había imprimido $1 millón, que eso creo que lo patrocinó Houdini, el mago, para que alguien hablara con sus mujeres del otro mundo. Y nunca, claro, nunca pagó ese $1 millón porque nadie lo consiguió, ¿no? Sí, efectivamente nadie ha vuelto. Pero bueno, sí, es muy interesante. Cosas antiguas y malas igual a desastre. Eso es otra frase que me ha gustado del libro, que la tengo aquí escrita. Sí. Cosas antiguas y malas igual a desastre. Sí. Eso es lo que se encuentra nuestro amigo, nuestro protagonista en el Vaticano cuando llega allí y le dicen, arréglanos esto, y se da cuenta del enorme problema que va a tener que resolver, que probablemente le pueda costar la vida si quiere arreglarlo. Pero se da cuenta que es la única persona en el mundo que puede arreglarlo y por ende salvar a la humanidad, que al final se trata de eso. Pero sí, básicamente es algo, y vuelvo a la escuela de Lovecraft, a esas cosas, a esas maldades antiguas, más antiguas que el propio universo, que están por ahí acechando, aguardando para colarse por alguna rendija en nuestra realidad y traer el caos, ¿no? Más o menos es lo que él se encuentra y poco a poco se va dando cuenta de la magnitud de la amenaza con la que va a tener que enfrentarse hacia el final de la novela. A mí hay un personaje que sale poquito y sale muy concisamente, que es Annabel. Annabel. Para mí ese es el que le da el contrapunto a Bernabé. Sí. Ni se lo da el Papa, ni se lo da Locuasto, ni se lo da Livio, el médico del Papa, ni Gauci, que es el inspector que investiga una serie de cosas que no vamos a decir cuáles son, pero que Domenico Gauci, que es el inspector de policía. Pero para mí Annabel le da el contrapunto perfecto al protagonista Bernabé. ¿Quién es Annabel? ¿Qué es Annabel? Sin descubrir mucho. Ay, Carlos, casi te diría, ¿cómo la ves tú? Pero bueno, voy a intentar, sin revelar mucho. Annabel es una amiga de nuestro protagonista. Es una amiga en toda la extensión de la palabra. O sea, ambos se conocen bien en el sentido bíblico. Quien me entienda, me entenderá. Y bueno, ellos se encuentran en Roma y él le pide ayuda a Annabel, porque Annabel es una persona con mucho poder, con muchísimo poder, y que puede ser la única persona que pueda darle a Bernabé la receta, la solución al problema en el que está metido. Y ella le ayuda porque, bueno, quien lea la novela entenderá de dónde viene Annabel, quién es. Hasta ella misma está asustada por lo que viene. Entonces ella decide lo que necesites porque esto hay que arreglarlo lo antes posible. Y le ayuda, efectivamente, su ayuda es importante en la historia de la novela y poco más puedo contar. Ella es una mujer que sabe muchísimo, muy sabia, y la relación de amistad con él es muy antigua y tal vez para ella él sea la persona más interesante, ser humano más interesante que ha conocido nunca. No puedo decir más. Vale, eso te lo respeto. Los infelices como yo tenemos algo de humano y una parte inhumana. Algo dentro de nosotros está a caballo entre esas dos realidades. ¿Tú crees que todo ser humano tiene una parte inhumana? ¿O solamente los que tienen unas características determinadas, como Bernabé? Sin duda. Yo creo que le pasa a todo ser humano. Tenemos un lado, no sé cómo llamarlo, un lado animal, un lado en el que perdemos la capacidad de pensar,
siempre que hay una reyerta en la calle me paro a pensar en ello. Ahí estaba aquel modelo antiguo, creo que está pasado de moda, del cerebro reptil y todo eso, que tomaba las riendas del cuerpo y uno se volvía una bestia cuando se ponía en ciertas circunstancias y perdía el control. Creo que sí, tenemos una capa de pensamiento muy débil, se nos puede engañar muy fácilmente, somos una gente muy, muy lábil, se nos puede llevar por aquí y por allá y muy fácilmente podemos perder el pensamiento racional y podemos volvernos básicamente animales. A poco que nos veamos en una situación complicada, ahora mismo, por ejemplo, J. Bayona acaba de estrenar una versión nueva sobre el famoso accidente del avión en los Andes, del equipo chileno en los años 70. Acabaron comiéndose los cadáveres para sobrevivir, que eso es lo menos importante de una historia de supervivencia, que es una historia heroica. Pero en ocasiones, cuando se nos lleva al límite, olvidamos cualquier lado humano y nos podemos convertir en bestias. Sí, lo creo. Yo es que pienso que el hombre, como ente en esta tierra, hombres y mujeres tenemos una fina capa de civilización en la piel, que al momento que las circunstancias nos hacen desprendernos de ella, nos convertimos en lo que en realidad somos, unos depredadores que no tienen piedad con nada, ni con el hombre mismo. No, eso del hombre es un lobo para el hombre, es una gran verdad. Sí, perdemos esa capa de civilización, esa capa de empatía, que básicamente para mí es lo que nos hace humanos, la empatía, ponernos en el lugar del otro, intentar sentir como él siente, o ella siente. Y perder eso es perder completamente la humanidad, pero sí lo perdemos muy fácilmente. A poco que tengamos un poco de hambre, a poco que tengamos un poco de necesidad, un poco de dolor, eso desaparece. La capa humana desaparece y sale la bestia. Y sale el dominador, el que quiere destruir para sobrevivir, sale enseguida. Y eso es de supervivencia, no lo sé. Eso es triste, ¿eh? Sí, sé que lo es. Es triste. Pero a mí yo me ratifico en lo que he dicho. Totalmente. Porque simplemente tienes que ver a alguien que está perdido por ejemplo, el último soldado japonés que vivió 37 años en la selva y no sabía que había acabado la Segunda Guerra Mundial, y cuando lo descubrieron, el tío salía con su fusil, oye, que os mato. Sí, fue en la isla de Guam, si no lo recuerdo. No sé exactamente dónde, pero recuerdo el caso del soldado japonés. El tío tenía 60 años o 65 o casi 70. Oye, que os mato. Y a lo mejor ni el fusil disparaba porque las balas estaban hechas un Cristo, pero oye, que os mato. O sea, eso me parece a pensar en ello, porque es complejo, porque yo no me he visto en esa situación, pero en un momento determinado me veo en esa situación y evidentemente o tú o yo. Eso nos puede pasar a todos y a cualquiera, absolutamente. Y actuaríamos de forma similar, seguro. Hay una cosa que es curiosa, que a mí me ha divertido mucho, porque en el libro dices, Cristo es una invención cristiana. Sí, claro. Cristo, nunca sabremos quién fue, a no ser que alguien invente una máquina del tiempo y podamos enviar drones al año cero de la era cristiana y empezamos drones invisibles y empecemos a espiar cómo era la vida de Jesús. Nos han llegado unos libros escritos por supuestamente sus apóstoles, es decir, sus aprendices, que básicamente buscan una cosa, y es ganar adeptos para una determinada religión. Entonces, bueno, es un ser prácticamente perfecto, excepto en 2 o 3 momentos, cuando echa a los vendedores del templo, ahí tiene él pierde los papeles, o digamos que se vuelve una persona violenta, diciendo, esto aquí no se hace, esto es un lugar de oración, ese tipo de cosas. Pero por lo demás, Jesús es un tío absolutamente perfecto. ¿Por qué? Porque Dios habla por su boca, ¿no? Entonces, bueno, básicamente es un modelo construido para atraer adeptos a una secta judía que nació en el año 50, 60, 70 después del nacimiento de Cristo, o 70, o en el siglo I, más o menos. Entonces, básicamente eso yo considero que es una invención, por supuesto, sí.
Pero es Es que, un relato más. sí, pero, La humanidad vive de relatos. pero es que los evangelios, el evangelio que más se acerca cronológicamente a la Sí, vida de Cristo, creo que es el de Juan, el y de San está Juan, sí, escrito correcto. 80 años después de su muerte. 80 años después de su muerte, efectivamente. Entonces, vamos a ver, de oídas, tú sabes el juego este que le va diciendo una persona a otra una cosa, son 5 o 6 personas que están Sí, sí, y famoso oyen, juego ese. uno oye una cosa, el otro oye otra Sí, cosa, y de lo que le han dicho a lo que dice no tiene nada que ver. Imagínate sí. tú el sacar Pasaron un 80 años. evangelio 80 años después de la muerte Totalmente, de la persona que estás escribiendo, sobre la que estás escribiendo. Eso totalmente. me parece, vamos, que no se sostiene, pero bueno, ¿No? oye, hay gente siempre que aguanta con todo y comulga con todo. La receta de la felicidad es no mires atrás. Totalmente. Y eso también, luego, a posteriori, después de estas cosas que te pasan, esta serendipia, ¿no? Lo has escrito y de repente te lo encuentras por ahí en Twitter, en un libro que estás leyendo, etcétera, y dices, ah, mira, pues esto lo escribí yo, esto de alguna forma tengo que haberlo oído en algún lado, haberlo leído. Sí, mirar el pasado nunca es bueno, básicamente porque generalmente, bueno, a veces sí, a veces te trae recuerdos buenos, pero generalmente lo que suele traer a una persona es sufrimiento, que lo que se suele recordar son las cosas malas. Y nos alimentamos en el sufrimiento y eso no es bueno. Entonces considero que es bueno de cara a intentar afrontar la vida de la forma más luminosa posible, intentar mirar al pasado con cariño, no digo no mirarlo, nuestro pasado nos hace, pero mirarlo con un cierto cariño y con una cierta distancia. Ya pasó, no se puede volver atrás a arreglarlo, es imposible, nadie lo ha hecho nunca, como nadie ha vuelto de la muerte. Entonces, sigamos adelante a ver qué nos ofrece el día de hoy. Sí, pero de ese pasado, mejor dicho, puedes sacar muchas enseñanzas. Totalmente. De tus errores puedes aprender. Sin duda, eso sí, qué duda cabe. Le puedes decir, aquí actué mal, pero ese aquí actué mal, que debe ser, tú lo has dicho, una enseñanza positiva para tu mañana, para hoy, es como lo afrontemos. Aquí actué mal y me remuerde la conciencia y sufro, o aquí actué mal y esto me sirve para ser mejor hoy. Esa sería, creo que, una aproximación sana Sí, pero es que al pasado y los errores. sí, el Sí, remordimiento es una condición cristiana. sí, señor. Bueno, cristiana no, católica. Católica. O sea, tú has cometido un pecado, arrepiéntete. Y tienes que tener remordimiento toda tu vida. Váyase usted al carajo, oiga. Yo si he hecho una pifia, y cojo y digo, bueno, pues esto lo he hecho mal, no lo repetiré. Pero Efectivamente. si estoy todo el santo día carcomiéndome por el remordimiento, entonces ni saco enseñanza, ni puedo ni puedo vivir, ni puedo seguir adelante. Eso me parece una cosa realmente terrorífica. Que Totalmente de acuerdo. la religión católica utilice el miedo, el remordimiento y la culpa como moneda de cambio. Sí, lo han usado como herramienta durante generaciones y generaciones. Y le funciona todavía. Sí, no, pero vamos a ver, le funciona, pero ¿de qué manera? Sí, sí. Y ya como estamos acabando casi, yo Sí. quiero preguntarte por alguien que me parece decisivo en la novela, Sí. que me parece determinante completamente en la resolución de la misma, y es Lázaro, Ujú. Sí. sin decir mucho. Uf, poco puedo decir. ¿Tú cómo lo calificarías? Lo califico como un mito hecho humano. O sea, un mito Absolutamente. que han cogido y lo han, a lo largo de los siglos, Ujú. ha tomado forma humana, Ujú. es inmortal, evidentemente, Ujú. y que tiene que cumplir su función. Creo Ujú. que fue no vamos a descubrir cómo llega Ujú. Lázaro a esa inmortalidad, Ujú. pero creo que quizá un poco el que lo hizo inmortal, Ujú. yo creo que tenía el don de la premonición, el don Sí. de ver el futuro, y dijo, tú Ujú. vas a ser determinante 2000 años después. Y lo puso en el lugar Y adecuado. lo puso ahí. Totalmente de acuerdo. Yo creo que es como yo entiendo a Lázaro. Pues sí, estamos de acuerdo. Creo que también
Me pasa mucho, me pasó. Yo hice una primera película hace muchos años, se titula Fotos, en la que una chica que tiene llagas y ve a la Virgen se le aparece y le da consejos, a veces le echa la bronca. A mí siempre me ha parecido muy relajante como hijo de la cultura católica jugar desprejuiciadamente con sus mitos. Y aquí lo hago con Lázaro. Como si quien juega con un mito de la mitología griega o la mitología grecorromana o la mitología egipcia. Uso a Lázaro como un elemento de la historia que creo puede ser interesante y podría ser una forma de proponer este personaje mítico de los evangelios lanzado hacia el futuro y efectivamente cumpliendo una misión que uno no esperaría que pudiera cumplir, ¿no? Y que es determinante. Absolutamente determinante. Bueno, pues esto ya se acabó prácticamente, nos quedan 4 minutos. Sí. Y te tengo que hacer la pregunta de jarabe de micro obligada. Uy, dime. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la pregunta que nunca te han hecho? Oh, madre mía. No tengo la menor idea, no sabría ni por dónde empezar. Pero es una pregunta que nunca me han hecho, que me gustaría que me hicieran. No, la que nunca te han hecho. ¿Por qué no te vas de aquí? Oye, puede ser una pregunta. Siempre he estado con gente muy a gusto, ellos conmigo y yo con ellos, y nunca ha ocurrido una situación así de embarazosa, por ejemplo. Sí, pero bueno, eso quiere decir que eres una compañía agradable. Entonces no hay necesidad de largarte con cajas destempladas. Sí, bueno, sí. Eso... Yo lo que me sorprende es que a todos los escritores que venís al jarabe de micro, todos tardáis o bien un silencio de estos que se cortan con cuchillo, o bien las típicas expresiones como has hecho tú, otras más gruesas, y ninguno os esperáis la pregunta. Es una pregunta muy difícil de responder. Muy difícil. Y seguramente mañana te diría otra respuesta, claro. Sí, no, evidentemente. Pero ya no vale. Ya es lo que hay. Ya es lo que hay. Elio, pues esto prácticamente está acabado. Tenemos 2 minutos y medio. Y yo quisiera decirte que tu libro me ha encantado. Me ha encantado porque tocas temas actuales, lo que es la corrupción de la Iglesia, que dices que el Vaticano es un centro de iniquidad, que eso es una denuncia bastante importante porque, aunque todo el mundo lo sabe, nadie lo denuncia. Denuncias organizaciones como el Opus, el Yunque, Hazte Oír y demás, que todo esto es una vergüenza para todo el mundo y en especial para los católicos, porque no debieran de consentir que esas cosas pasen. Y luego me he divertido mucho con Anabel. Yo me he divertido mucho, aunque no podamos hablar más de ella, porque tampoco hay tiempo. Yo me he divertido mucho. Y yo aquí, con el micrófono abierto, te pediría, por favor, una novela de Anabel. Y eso te lo dije por teléfono y te lo digo ahora, te emplazo a que cuando sea hagas una novela de Anabel, porque ese personaje tiene tanto que decir. Es una gran idea, Carlos. A ver si me lo plantearé porque es una idea maravillosa. Y aparte, ya sabes que tienes el jarabe de micro abierto para cuando publiques o esa novela o cualquier otra, estás invitado. Muchísimas gracias por venir y esperemos que escribas y lo publiques pronto para poder hacer un jarabe de micro con lo que sea. Cuenta con ello. Mil gracias, Carlos. A ti. A los oyentes ya saben que nos pueden oír en iVoox, en Spotify, en la web ya me voy con el otro podcast, la web de Jarabe de Micro, y esta temporada estamos en YouTube. Y lo que siempre os digo, cuidaos.